Buenos días, estimados hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema de las catequesis del Papa Benedicto XVI. Comenzamos orando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veamos la secuencia de Pentecostés para implorar al Espíritu Santo sus luces. Él es el maestro de la oración. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, entonces tenemos pues esta cuarta catequesis del Papa Benedicto XVI. Él la pronunció el 25 de mayo del 2011. Estamos casi a los 10 años, a los 9 años. Bien, la catequesis la hace el Papa sobre un texto del libro del Génesis, como serán las primeras catequesis. Entonces, vamos a comenzar leyendo ese texto del Génesis, capítulo 32, versículos del 23 al 33. Dice, refiriéndose a Jacob: aquella noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Les tomó y les hizo pasar el río, e hizo pasar también todo lo que tenía. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo: suéltame, que ha rayado el alba. Jacob respondió: no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Dijo el otro: ¿cuál es tu nombre? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido. Jacob le preguntó: dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: he visto a Dios cara a cara y tengo la vida salva. El sol salió así que hubo pasado Penuel, pero él cojeaba del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático, que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral en el nervio ciático. Bien, ese es el texto bíblico. Entonces vamos a la catequesis que nos hace el Papa Benedicto, que es muy narrativa, es decir, va siguiendo este texto muy de cerca y luego pues va sacando lecciones bien profundas, ¿no? Bien, hoy quiero reflexionar sobre un texto del libro del Génesis que narra un episodio bastante particular de la historia del patriarca Jacob. Abraham, Isaac,
Jacob, es el tercero. Es un fragmento de difícil interpretación. Ahí después habrá que los exegetas pues, tienen distintas opciones, pero bueno, hay unas lecciones claras, ¿no? Texto de difícil interpretación, pero importante en nuestra vida de fe y de oración. Se trata del relato de la lucha con Dios en el vado de Jaboc, del que hemos escuchado un pasaje. Como recordaréis, Jacob le había quitado a su gemelo Esaú la primogenitura a cambio de un plato de lentejas, y después le había arrebatado con engaño la bendición de su padre Isaac. Entonces, Abraham tiene con Sara a Isaac, Isaac tiene con Rebeca dos hijos que son mellizos, Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito y Jacob sale agarrándole el pie, sale después. Entonces Esaú era el que tenía los derechos de primogenitura. Pero en una ocasión que Esaú venía cansado de sus cacerías y Jacob estaba cocinando un plato de lentejas, el otro estaba tan muerto de hambre que le dijo a Jacob que le diera un plato y Jacob le dijo, bueno, está bien, pero si me cedes tus derechos de primogenitura, y así ocurrió primero. Y luego, ya cuando el padre estaba anciano, pues está toda esa historia de que Isaac le pide a su hijo Esaú que quiere comer de lo que él caza. Entonces se va Esaú a la cacería y la madre escucha y luego pues hace toda una trama. Ella coge un cabrito, lo cocina, con la piel del cabrito le cubre los brazos para que se vea que es peludo como era su hermano. Le pone la ropa de Esaú para que huela como Esaú, y entonces el papá, que está casi ciego, que le da la bendición a Jacob, o sea, le roba la bendición, se aprovecha. Luego, pues ya Esaú se entera de todo el asunto y quiere desquitarse, y quiere matar a su hermano. Tras huir de la ira de Esaú, se había refugiado en casa de un pariente, Labán. Se había casado, ahí está toda la historia de las esposas Raquel y Lía. Él se enamora de Raquel, pero el padre no le da a Raquel, sino que le da a Lía y lo tiene trabajando hasta que después se puede casar con Raquel. Bien, se había casado, se había enriquecido y ahora volvía a su tierra natal, dispuesto a afrontar a su hermano después de haber tomado algunas medidas prudentes. Sabía que su hermano era muy poderoso y podía salir mal parado. Pero cuando todo está preparado para este encuentro, después de haber hecho que los que estaban con él atravesaran el vado del torrente que delimitaba el territorio de Esaú, Jacob se queda solo y es agredido improvisadamente por un desconocido con el que lucha durante toda la noche. El texto que escuchamos es un desconocido, no se sabe quién es. Este combate cuerpo a cuerpo se convierte para él en una singular experiencia de Dios. Entonces es una experiencia, podemos decir, mística, sobrenatural. Es algo que Dios concede a quien Él quiere. Muchos santos han tenido estas experiencias místicas. Si ustedes van al santuario de Nobol, de Narcisa, hay uno de los vitrales donde se ve a Jesús sacando su corazón y dándoselo a Narcisa. Es una experiencia mística sobrenatural, es algo que Dios da a quien Él quiere. Entonces, algo así era este acontecimiento. La noche es el tiempo favorable para actuar a escondidas. Los ladrones actúan de noche, bueno, hoy todo el día. Por tanto, para Jacob es el tiempo mejor para entrar en el territorio de su hermano sin ser visto, y quizá con el plan de tomar por sorpresa a Esaú. Como diciendo, ya está todo aquí, estamos aquí, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, es él quien se ve sorprendido por un ataque imprevisto. O sea, él quiere sorprender a su hermano y más bien es sorprendido. Un ataque para el que no estaba preparado. Había usado su astucia
para tratar de evitar una situación peligrosa. Pensaba tenerlo todo controlado y en cambio ahora tiene que afrontar una lucha misteriosa que le sorprende en soledad y sin darle la oportunidad de organizar una defensa adecuada. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, es el refrán, ¿verdad? Pues miren, eso es lo que nos está pasando ahora. Un enemigo invisible que viene de imprevisto, que nadie lo esperaba, que nadie estaba preparado, que ni los países más poderosos han estado preparados, y hay que ver cómo nos defendemos de ese asunto, ¿no? Bueno, eso es una aplicación actual, pero sí, es una lección, porque dice que Jacob pensaba tenerlo todo controlado. Nosotros pensamos tener controlada nuestra vida. Pensamos que todo está como debe ser, y de pronto hay imprevistos. Inerme en la noche, el patriarca Jacob lucha con alguien. El texto no especifica la identidad del agresor, no dice quién es. Usa un término hebreo, así está escrito el Antiguo Testamento, que indica un hombre de manera genérica, como un tal, o un fulano, una cosa así es lo que dice el texto hebreo. Un hombre de manera genérica. Uno, alguien. Se trata, por tanto, de una definición vaga, indeterminada, que a propósito mantiene al asaltante en el misterio. No se sabe quién está, no sé con quién estoy luchando, no sé quién me está atacando, ¿no? Es como alguien que viene por atrás, nos tapa los ojos y comienza pues, a agredirnos. Reina la oscuridad. Jacob no consigue distinguir claramente a su adversario. Y también para el lector, para nosotros, permanece en el misterio. O sea, el que está leyendo el libro no sabe qué es lo que está pasando aquí. Alguien se enfrenta al patriarca. Y ese es el único dato seguro que nos proporciona el narrador, el escritor del Génesis. Solo al final, cuando la lucha ya haya terminado y ese alguien haya desaparecido, solo entonces Jacob lo nombrará y podrá decir que ha luchado contra Dios. Solo al final se sabe lo que ha pasado, ¿no? En todo el trayecto, ¿no? El episodio tiene lugar, por tanto, en la oscuridad. Y es difícil percibir no solo la identidad del asaltante de Jacob, sino también cómo se desarrolla la lucha, ¿no? Las personas que les gustan estos deportes, el boxeo, el karate, bueno, que hay estas competencias, entonces pues se va viendo qué hacen los dos, quién va ganando la pelea, quién le pegó al otro y qué fue lo que hizo, pero aquí no se sabe. Leyendo el texto, resulta difícil establecer cuál de los dos contrincantes logra vencer. Es difícil. Los verbos se usan a menudo sin sujeto explícito. No se dice el peleador A le dio un golpe al B, ¿no? Y las acciones se suceden casi de forma contradictoria. Así que cuando parece que uno de los dos va a prevalecer, la acción sucesiva desmiente enseguida esto y presenta al otro como vencedor. O sea, es un va y viene entre Jacob y el personaje misterioso. De hecho, al inicio, Jacob parece ser el más fuerte y el adversario, dice el texto, no lograba vencerlo. Con todo, golpea a Jacob en la articulación del muslo, provocándole una luxación. Entonces voy a leer de nuevo ese texto. Versículo 25. Habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba.
estuvo luchando alguien. Pero viendo que no le podía, o sea, el enemigo no puede con Jacob, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Bien. Se debería pensar entonces que Jacob va a sucumbir, porque lo han herido, entonces ya está imposibilitado. Sin embargo, es el otro el que le pide que lo deje ir, pero el patriarca se niega poniendo una condición: no te soltaré hasta que me bendigas. Versículo 27. Este le dijo: suéltame, que ha rayado el alma. El personaje misterioso: suéltame, que ha rayado el alma, después de que ha herido a Jacob. Jacob respondió: no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Entonces vemos que hay un va y viene, que parece que el uno gana, después el otro, después el que sigue. Aquel que con engaño le había quitado a su hermano la bendición del primogénito, ahora la pretende del desconocido. El que le había quitado a su hermano con trampas la bendición, ahora le pide la bendición a ese desconocido. De quien quizá comienza a vislumbrar las connotaciones divinas, pero sin poderlo aún reconocer verdaderamente, ¿no? Entonces está en la lucha, y si le pide la bendición es porque considera que es alguien superior, alguien divino. Por eso le pide la bendición. Como es misterioso, ¿no? Si fuera un personaje que se ve clarísimamente quién es, pues. El rival, que parece detenido y por tanto vencido por Jacob, en lugar de acoger la petición del patriarca, que le dice dame la bendición, le pregunta su nombre: ¿cómo te llamas? Y Jacob responde enseguida, y el patriarca responde: Jacob. ¿No? Dame la bendición. Y el otro pregunta: ¿cómo te llamas? Jacob. Aquí entonces la lucha da un viraje importante. Conocer el nombre de alguien implica una especie de poder sobre la persona. Ya sé quién eres, ya te tengo fichado, ya te puedo, ya sé, ¿no? Cuando hay un robo y no se sabe quién es, y bueno, pues se tienen las cámaras y lo identifican, ese es, entonces ya hay una especie de poder. Cuando no hubo cámaras y no se sabe quién robó, uno se queda en el aire, ¿quién habrá sido? Conocer el nombre de alguien implica una especie de poder sobre la persona, porque en la mentalidad bíblica el nombre contiene la realidad más profunda del individuo, desvela su secreto y su destino. En el Padre Nuestro decimos: santificado sea tu nombre. No es que sea Yahvé, Jehová, Adonai, Sadai, Elohim, los distintos, no, es la persona, ¿no? Que se reconoce en su plenitud de santidad. En el caso nuestro se trata de algo limitado, ¿no? Entonces, el nombre contiene la realidad profunda del individuo, desvela su secreto y su destino. O sea, nosotros aquí en nuestra cultura ponemos nombres por qué nombre te gusta, qué nombre le ponemos al niño, ¿no? Los padres, los esposos. Y bueno, a propósito, hay que poner nombres que sean cristianos, no hay que inventarse nombres raros. Parece que hay una moda en los bautizos de ver quién, nosotros tenemos que ver qué nombre más raro le ponen. El poner un nombre de un santo es una tradición católica buena, importante, porque tengo un patrono santo en el cielo, tengo un modelo, tengo alguien que intercede por mí. De hecho, no sé si seguirán esa costumbre todavía en España, pero no celebraban los cumpleaños de las personas, sino el Día del Santo. Por eso se dice viva el santo. De ahí viene eso. Ahora, viva el cumpleañero, ¿no? Viva el santo, pero de ahí viene esa costumbre. Bueno, cierro
el paréntesis. Por tanto, cuando a la petición del desconocido Jacob revela su nombre, se está poniendo en manos de su adversario, ¿no? El adversario, Jacob vencía, el adversario le toca el muslo, entonces vence el adversario. Jacob le dice, no te dejo ir si no me bendices. El otro le pregunta el nombre. Si ven cómo va, el va y viene. Entonces, Jacob revela su nombre, se está poniendo en manos de su adversario en una forma de rendición, de entrega total de sí mismo al otro. Es el hombre que lucha con Dios, que quiere vencer a Dios, que quiere hacer que Dios se someta a nuestro parecer, a nuestra manera de ver la vida, a nuestros intereses, a nuestros deseos. Y resulta que tenemos que reconocer, a ver, yo soy Jaime, no soy Dios. Tú eres Carlos, María Elena, Josefina. No eres Dios, eres limitado. Ponte en tu puesto. Alguna vez leí, no sé si era el título de un libro o un comentario sobre el libro, que decía algo, me pareció a mí raro, pero que es muy real. Debemos dejar a Dios ser Dios. ¿Cómo le puedo quitar? No, debemos dejar que el perro sea perro. Sí, eso hay que hacerlo ahora. Hay familias que al perro lo humanizan y parece que es una persona de la casa. Y está bien que le tengan cariño, yo también tengo, sabes que tengo perritos. Pero no es una persona. Dejar a Dios ser Dios, es decir, darle su puesto supremo, de creador, de dueño, al Señor absoluto de todo. No lo puedo poner a mi altura. No es el presidente de la República con que puedo discutir porque es un ser humano como yo, aunque deba respetar su dignidad. Dejar a Dios ser Dios y ponerme en mi puesto de criatura. La humildad es la verdad. No soy una basura, soy un ser humano, imagen y semejanza de Dios y por la gracia hijo de Dios, pero sigo siendo criatura, sigo siendo limitado, no soy Dios. Tengo que rendirme, tengo que entregarme a Él. Pero, paradójicamente, en este gesto de rendición, también Jacob resulta vencedor, porque recibe un nombre nuevo, junto al reconocimiento de victoria por parte de su adversario, que le dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, Dios no nos aplasta, Dios no nos aniquila, no somos una piltrafa. Dios nos ha dado una dignidad, nos ha dado un nombre. Ayer salía, antes de ayer, salía en la lectura de los Hechos de los Apóstoles que en Antioquía fue en donde por primera vez a los discípulos del Señor se los llamó cristianos. Tenemos esa dignidad. Entonces, el reconocer la grandeza de Dios no me anonada, no me destruye. Al contrario, me enriquece. La fe me eleva, me enriquece, no me hace menos persona, me hace más persona. No es un estorbo, es una ayuda, es una ventaja. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Jacob era un nombre que aludía al origen problemático del patriarca. De hecho, en hebreo recuerda el término talón y remite al lector al momento del nacimiento de Jacob, cuando al salir del seno materno agarraba con la mano el talón de su hermano gemelo, casi presagiando la supremacía que alcanzaría en perjuicio de su hermano en la edad adulta. Pero el nombre de Jacob remite también al verbo engañar, suplantar. Entonces, las raíces hebreas de esta palabra tienen este posible doble significado, ¿no? El que se agarró del talón y el que suplanta, el que hace trampas, el tramposo. Bien. Pues bien, ahora en la lucha, el patriarca revela a su adversario, en un gesto de entrega y rendición, su propia realidad de engañador,
de suplantador. Pero el otro, que es Dios, transforma esta realidad negativa en positiva. De pecadores, somos ahora hijos de Dios. Jacob, el engañador, se convierte en Israel. Se le da un nombre nuevo que implica una nueva identidad. Pero también aquí el relato mantiene su voluntaria duplicidad, porque el significado más probable del nombre de Israel es Dios es fuerte, Dios vence. No eres tú, Israel, no eres tú el hombre. Es Dios el que vence, es Dios el que es fuerte. Entonces, del ser engañador se viene a ser que es uno que participa de esa vida, de esa victoria, de esa fuerza de Dios. Así pues, Jacob ha prevalecido, ha vencido. Es el propio adversario quien lo afirma, pero su nueva identidad, recibida del contrincante mismo, afirma y testimonia la victoria de Dios. Entonces es una pelea en la que los dos ganamos. Si peleamos con Dios en el buen sentido, que está explicando aquí el Papa, si le reconocemos como el dueño y Señor, como el que vence, también nosotros vencemos al elevar, al reconocer nuestra dignidad. Cuando Jacob pregunta a su vez el nombre a su adversario, no quiere decírselo, porque Dios siempre es misterio. A Dios no lo podemos encerrar en un concepto. Es infinito, por eso no le dice el nombre. No quiere decírselo, pero se le revelará en un gesto inequívoco, dándole la bendición. Conocemos a Dios por sus obras. Por eso es importante contemplar la creación y decir, Señor, como el Salmo 8, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Qué admirable, Señor, es la belleza de tu creación. La ciencia no me quita la fe, me la aumenta, porque veo cada día cómo las maravillas del Señor son tan grandes. Contemplar la creación y la historia de la salvación. El salmo de hoy, la respuesta, proclamaré tus misericordias. Después de toda esa historia que hace Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Aquella bendición que el patriarca le había pedido al principio de la lucha, se la concede ahora. Y no es la bendición obtenida con engaño, a la fuerza, sino la gratuitamente concedida por Dios. A Dios no podemos coaccionarlo. Que Jacob puede recibir porque estando solo, sin protección, sin astucia ni engaños, se entrega inerte. Acepta la rendición y confiesa la verdad sobre sí mismo. Cuando el hombre se pone en su puesto ante Dios es cuando damos pie a que Él actúe. Si nos ponemos los sobrados ante Dios, estamos perdidos. Por eso, al final de la lucha recibida la bendición, el patriarca puede finalmente reconocer al otro, al Dios de la bendición. Ahí es cuando podemos encontrarnos con Dios, cuando reconocemos su superioridad. Si no, no le veremos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es una metáfora, ¿verdad? Pero ellos se pueden encontrar con Dios, el que trata de limpiar, el que trata de reconocer su limitación, su pequeñez. Por eso la humildad es tan necesaria, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, dice María, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Reconozco su grandeza, magnifico su ser, porque reconozco yo también mi pequeñez. He visto a Dios cara a cara y he quedado vivo, dijo. Me he encontrado con Dios. Y ahora puede atravesar el vado llevando un nombre nuevo, pero vencido por Dios y marcado para siempre, cojeando
por la herida recibida. Las explicaciones que la exégesis bíblica puede dar respecto a este fragmento son muchas. En particular, los estudiosos reconocen en él finalidades y componentes literarios de varios tipos, así como referencias a algún relato popular. Bien, eso es el estudio de los exegetas. Pero cuando estos elementos son asumidos por los autores sagrados y englobados en el relato bíblico, cambian de significado y el texto se abre a dimensiones más amplias. O sea, hay unos orígenes humanos, unas tradiciones, pero el autor bíblico está inspirado por Dios y con eso tiene un sentido más profundo. El episodio de la lucha en el Yabok se muestra al creyente como texto paradigmático, texto ejemplar, en el que el pueblo de Israel habla de su propio origen y delinea los rasgos de una relación particular entre Dios y el hombre. Ya el pueblo no se llamará Jacob, sino que es el pueblo de Israel, que viene de esa relación, de esa lucha con Dios y de ese reconocimiento de la pequeñez para recibir la bendición de Dios. Por esto, como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, la tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Catecismo de la Iglesia Católica número 2573. Es decir, ese texto bíblico, al ser leído por los grandes místicos, los grandes autores santos de espiritualidad, pues lo han interpretado de esa manera, ¿no? Un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Yo recuerdo mucho a uno de mis profesores cuando hacían mis estudios de licenciatura, que decía, ya era un profesor más o menos anciano, el don que hay que pedirle a Dios siempre es el de la perseverancia. Porque ¿de qué te sirve que tú ahora seas un súper cristiano, un súper cura, un súper apóstol, si después de 3 años te desinflas? Perseverancia hasta el final. El texto bíblico nos habla de la larga noche de la búsqueda de Dios. Noche de la búsqueda de Dios, no es clarito, es como se proclama, está clarito, no está clarito, Dios es misterio. De la lucha por conocer su nombre y ver su rostro, una lucha de toda la vida por irnos encontrando con Él. Es la noche de la oración que con tenacidad y perseverancia pide a Dios la bendición y un nombre nuevo, una nueva realidad, fruto de conversión y de perdón. El lunes que comenzábamos esto, bueno, había muchísimas preguntas y no daba tiempo a responderlas todas, pero así como que al ojo vi alguna de, pues, si uno se cansa, si uno ya no siente nada, si, no sé, perseverantes, tenacidad para pedirle a Dios su bendición y un nombre nuevo, una realidad nueva, fruto de la conversión y del perdón, fruto de la gracia, de la misericordia de Dios y de nuestra respuesta, de nuestra acogida de Dios. La noche de Jacob en el vado de Yabok se convierte así para el creyente en un punto de referencia para entender la relación con Dios, que en la oración encuentra su máxima expresión. Punto de referencia. La oración requiere confianza, cercanía, casi en un cuerpo a cuerpo simbólico, no con un Dios enemigo, adversario, sino con un Señor que bendice y que permanece siempre misterioso. Confianza en el Dios bueno, en el Dios misericordioso, cercanía, por eso dice combate cuerpo a cuerpo, no con un Dios enemigo,
no con un Dios que nos aniquila, que nos explota, que nos domina, sino con un Dios que nos bendice, aunque permanece siempre siendo misterio. Es decir, no le podemos aprisionar. Parece inalcanzable, lo es. Por esto es cercano y es lejano. Por eso el autor sagrado utiliza el símbolo de la lucha, que implica fuerza de ánimo, perseverancia, tenacidad para alcanzar lo que se desea. Y ahí se entiende la frase de Jesús en el Evangelio: el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo alcanzan. Así dice literalmente la traducción del griego. Las traducciones más asequibles al sentido dicen: el reino de los cielos necesita esfuerzo y los esforzados lo alcanzan. No se puede ser flojo para entrar al reino de Dios. Hay que entrar por la puerta estrecha. Ancha y espaciosa es la que lleva a la perdición. Claro, todo con la gracia de Dios, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Si el objeto del deseo es la relación con Dios, su bendición y su amor, entonces la lucha no puede menos de culminar en la entrega de sí mismos a Dios, en el reconocimiento de la propia debilidad, que vence precisamente cuando se abandona en las manos misericordiosas de Dios. Mi debilidad es mi fuerza, decía San Pablo. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando reconozco ser pequeño ante Dios, ahí tengo el nombre nuevo, la gracia, la dignidad. El entregarnos al Señor sabiendo que todo se lo debemos. Queridos hermanos y hermanas, voy a hacer un pequeño... La conclusión. Queridos hermanos y hermanas, toda nuestra vida es como esta larga noche de lucha y de oración, que se ha de vivir con el deseo y la petición de una bendición a Dios, que no puede ser arrancada o conseguida solo con nuestras fuerzas, sino que se debe recibir de Él con humildad. Toda nuestra vida es como esta larga noche de lucha y oración, con el deseo y petición de la bendición de Dios, no a la fuerza, sino recibida con humildad, como don gratuito que permite finalmente reconocer el rostro del Señor. Y cuando esto sucede, toda nuestra realidad cambia. Recibimos un nombre nuevo y la bendición de Dios. Más aún, Jacob, que recibe un nombre nuevo, se convierte en Israel y da también un nombre nuevo al lugar donde ha luchado con Dios y le ha rezado. Le da el nombre de Penuel, que significa rostro de Dios. Ahí en la lucha encuentra ese ambiente de Dios. Con este nombre reconoce que ese lugar está lleno de la presencia del Señor. Santifica esa tierra, dándole la impronta de aquel misterioso encuentro con Dios. Es también lo parecido al otro texto de ese sueño de Jacob, que ve una escalera que sube y bajan unos ángeles. Y eso ocurre, igual que este texto, no en un lugar sagrado, no en un templo, sino en un campo. Es una manera de decir, todo es santo, aunque evidentemente los lugares sagrados tienen una característica especial, pero el enfermo que está ahora en el hospital también puede hacer de ese lugar un lugar sagrado.
o el que está en su cama, en la casa, en lugar de trabajo, cualquier sitio, ¿no? Reconoce que ese lugar está lleno de la presencia de Dios. Santifica esa tierra dándole la impronta de aquel misterioso encuentro con Dios. Quien se deja bendecir por Dios, quien se abandona a Él, quien se deja transformar por Él, hace bendito el mundo. Repito, quien se deja bendecir por Dios, quien se abandona a Él, quien se deja transformar por Él, hace bendito el mundo. Aunque esté en una silla de ruedas, aunque esté en el quirófano, aunque esté en la pobreza o en la riqueza. Si tengo a Dios, bueno, ahí tendré que vivir según Dios para hacer bendito al mundo. Es la misión. El ser lleva al actuar. Israel es el padre del pueblo de Dios, de ahí nacerá el Mesías. Hay una misión. Que el Señor nos ayude a combatir la buena batalla de la fe y a pedir en nuestra oración su bendición para que nos renueve en la espera de ver su rostro. Encontrarnos con Dios cara a cara en el cielo, que es nuestro anhelo, que es la esperanza del cristiano. Ahora le vamos a conociendo a tientas en el misterio, hasta que le podamos ver ya con su luz claramente. Y este detalle del Papa que termina cada catequesis que hace diciendo gracias. O sea, somos el pueblo de Dios, lo que le agradecemos a Él, su sabiduría. Papa Benedicto era un gran teólogo, bueno, sigue siendo, todavía está lúcido en su ancianidad. Y él dice gracias al pueblo de Dios que le escucha. Bueno, pues oremos por el Papa Benedicto en su ancianidad, por el Papa Francisco, que es el que está ahora ejerciendo el ministerio de vicario de Cristo. Oremos por toda la iglesia. Bien, pues entonces ahora damos pie a las preguntas que quieran hacer. Entonces estaré atento para poder contestar las que se puedan, ¿no? O sea, a veces salen como 30 preguntas y no hay cómo. Bien, aparece la primera pregunta. ¿Cómo ser perseverantes en la oración? Bueno, es cuestión de, por ejemplo, tener un horario de vida, ¿no? Y ser fieles a ese horario. Si yo trabajo en una empresa, tengo que estar todos los días a las 8, pues tengo que ir de lunes a viernes a las 8 y para eso me tengo que levantar a tal hora para hacer las cosas que yo debo hacer en mi casa, ¿no? Entonces, y a las 8 estar ahí. Y no puedo ir un día sí, otro día no. El jefe me dirá, bueno, este día si quieres bien y si no también. Entonces, en la oración debemos ser fieles a nuestro Padre Dios, a nuestro amigo y Salvador Cristo. Y decir, pues todos los días yo a las 6 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 8 de la noche, según la posibilidad del horario de cada uno. Ahora parece que todos tenemos un poco más de tiempo. Bueno, pues ahí voy a estar 10 minutos, 15 minutos. Si no tengo costumbre de oración, pues puedo empezar con algo breve, 10, 15.
conforme vaya habituándome y vaya encontrándole el gusto y sobre todo el sentido de la oración, porque puede ser que a veces no sienta nada, entonces se va haciendo en uno un hábito. Nosotros tenemos hábitos que los hacemos, me lavo los dientes todos los días porque me los lavo y ya está, porque adquirí ese hábito y sé que es importante. Bueno, pues esto es muchísimo más importante que lavarse los dientes, que bañarse, que tantas cosas que hacemos. Saber interpretar los versículos de la Biblia. Bueno, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y lo que podamos ir entendiendo, pues aprovecharlo. La Sagrada Escritura fue escrita en otra época, cada texto tiene un contexto, un autor, una finalidad, un lenguaje. No es fácil, por eso hay estudios bíblicos que son largos y que necesitan conocer el hebreo y el griego, de los cuales nosotros nos aprovechamos en los comentarios bíblicos, etc. Pero bueno, uno con la luz de Dios y tratando de limpiar el corazón puede ir captando ciertas cosas que están al alcance de todos, por ejemplo, en los evangelios. Hay cosas difíciles que sí hay que ser humildes y decir, bueno, eso no lo entiendo, preguntaré o seguiré leyendo, investigando. ¿Cuáles son los frutos de la oración? Bueno, pues la unión con Dios y la transformación de nuestra vida. Si hay algunos autores espirituales ponen esta comparación de el fuego al rojo vivo, ¿no? Tiene unas características y una temperatura. El hierro es duro, frío, digamos, a la temperatura del ambiente. Si uno lo mete al fuego y lo deja ahí un tiempo, llega un momento en que el hierro se pone al rojo vivo. No deja de ser hierro, sigue siendo hierro, pero como que adquiere esas propiedades del fuego, sin ser fuego, se pone al rojo vivo. Bueno, pues eso es lo que debe hacer la oración, meterme en Dios para que me vaya transformando cada día más en lo que ya somos, en la dignidad de hijos de Dios. De hecho, ya ahí se dio una transformación en nosotros. Y ahí se dan las virtudes. Los frutos de la oración son la vida cristiana y las virtudes. Bueno, ¿alguna pregunta más? A ver, hay tiempo mínimo para orar. Bueno, podría distinguir dos situaciones. Una, el momento de oración que ya decía antes, que si no tengo hábito puede ser 10 minutos, 15, pero sí, es un tiempo. Cuando conversamos con una persona, con un amigo, con un familiar, no es hola, chao. No, sino que nos sentamos y conversamos y compartimos qué pasó, y a veces la gente conversa horas de horas. Orar es dialogar con Dios y para eso pues hay que dar tiempo para expresar lo que sentimos, lo que nos cuesta, y para tratar de escucharle, para tratar de meditar a la luz de su palabra, de la vida, de lo que sea. Entonces, eso sí necesita un tiempo, que como decía antes, el que no tiene hábito, 10 minutos, 15 minutos y vaya subiéndole, media hora, y si puede, bueno, lo que cada uno pueda, siendo generoso con Dios, que es el tiempo mejor empleado. Pero luego, además de eso, a lo largo del día, pues puede haber 500 oraciones que uno pueda hacer, miradas al Señor, el estar en su presencia, el decirle gracias, te quiero, te alabo, te amo, en ti confío, y luego las prácticas de piedad, que si rezo el rosario, o la coronilla de la misericordia,
o la liturgia de las horas, los laudes, las vísperas. Bueno, todo eso es oración y crear un ambiente de oración. Hay un momento específico que tenemos que cuidar y luego a lo largo del día pues ir salpicando esos distintos momentos de oración. Muy bien, pues culminamos entonces con la oración de la Virgen de la Alborada. El otro día me bloqueé, me disculpan, tengo 12 años aquí, ¿cómo es posible? Pero bueno, así es la vida. Madre de la luz, Virgen de la Alborada, vengo a dejarte mis sombras, mis penas y mi nada. Quiero acercarme a tu rayo que me ilumina el alma. Gracias por darme a tu Hijo sonriendo entre tus faldas. Eres tan morena, tan nuestra. Tú comprendes nuestras ansias y tus manos siempre abiertas nos cobijan, nos abrazan. Tu reflejo es el camino hacia la patria tan amada. Enséñame, Señora mía, a decir sí cada mañana. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que Dios les bendiga. Entonces, pues, hasta mañana. Sigan, hagan propaganda, compartan. Gracias por todos los que se apuntaron a YouTube. También pueden seguirse apuntando y también en esta página de Facebook de nuestra parroquia. Este es el momento de este tipo de encuentro que no podemos hacerlo físicamente, pero hay que seguir alimentando y fortaleciendo la fe. Hasta mañana, bendiciones.